Buenas tardes. Voy a exponer el tema de redes de escurrimiento de presas de concreto. Básicamente se refiere al dibujo y posterior cálculo de caudales en redes, pero en presas de concreto, es decir, cuando la presa es impermeable, ¿no? Entonces procedo. Bueno, en realidad, conceptos generales, ¿no? Se sabe que una presa de concreto tiene unas características, ¿no? Por ejemplo, que el agua que fluye por debajo de la presa, ya que ésta se considera impermeable. Entonces, como se puede observar en la gráfica de la parte derecha, tenemos una presa de concreto y las flechas indican el caudal y la dirección que tiene. Mientras más larga sea la flecha, indica un caudal mucho mayor. Por ejemplo, ¿no? En esta parte, la parte más cercana a la presa, al pie de la presa, se nota un caudal mucho más grande que otro que esté alejado. Como se va a ver más adelante, esto se debe a que la longitud que recorre esta partícula es mucho más larga a la que recorre esta de aquí, que está mucho más cercana al pie de la presa. Es por eso que tiene una menor pérdida de carga, ¿no? Y entonces, de igual forma, aquí el caudal que emerge es mucho mayor a los que están más alejados, ¿no? Por esta zona. Bueno, una red de flujo, ¿no? Una red de flujo es justamente esta que se encuentra dibujada en la parte inferior de la presa. Las, las líneas que se encuentran, bueno, en esta parte horizontales, son las líneas de flujo, es decir, por estas líneas es por donde transcurre una partícula de agua. Las líneas que son perpendiculares, que siempre son perpendiculares a las líneas de flujo, son las líneas equipotenciales, es decir, todos los puntos que se encuentren en esta línea tendrán la misma energía. A medida que se va avanzando, la energía se reduce. Entonces, la energía que se encuentra aquí es mayor a la que se encuentra en este punto, y a medida que va avanzando se va reduciendo hasta que la energía en este punto se iguala a la altura piezométrica, que es bueno, en este caso sería 8, y comenzó con una altura de 13, ¿no? Aquí podemos observar cuáles son. Primero, la línea de flujo es la que está en verde y la línea potencial que está en negro. Y también las redes de flujo tienen la característica de que son, entre comillas, cuadradas, ¿no? O sea, se puede dibujar un círculo dentro de ellas. El cálculo del caudal. ¿Cómo es que se calcula el caudal que pasa por debajo de una presa, no? Primero es necesario dibujar la red de flujo. Teniendo la red de flujo dibujada, calculamos el número de líneas equipotenciales y el número de líneas de flujo. Por ejemplo, ¿no? Si contamos, aquí tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y las equipotenciales serían 20, ¿no? Que son las que recorren aquí. Son 20. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poco, mientras más alta sea esta parte, entonces tendremos un caudal mayor. Sin embargo, mientras más largo sea este recorrido, tendremos un caudal menor. ¿Por qué? Porque si el recorrido es largo, entonces el caudal se va reduciendo, va perdiendo energía en el camino. En cambio, si esto es mucho más alto, entonces tenemos al igual que en canales y al igual que en tuberías, si tenemos un mayor área, entonces lógicamente también tendremos un mayor caudal final. Entonces podemos concluir de esta manera, ¿no? Que el caudal es directamente proporcional al número de líneas de flujo, pero es inversamente proporcional al número de líneas equipotenciales. Entonces podemos calcular el caudal mediante esta fórmula, ¿no? Donde K es la permeabilidad, H es la diferencia de cargas, ¿no? Entre el comienzo y el final. Entonces vamos a realizar un ejemplo teniendo esta presa, ¿no? ¿De qué características? Bueno, características esta, que el coeficiente es de 0.3 metros por día, que es lo mismo a esta cantidad en metros por segundo, ¿no? Y en condiciones de borde tenemos que la altura inicial sería de 13, o sea, esta de aquí, y la altura final de 8. Entonces la diferencia de alturas en este caso sería de 5 metros, ¿no? Realizando la operación tenemos un caudal de 0,525 metros cúbicos por día. Ahora, teniendo esta presa también podemos dibujar la línea piezométrica.
Ahora, se dibuja la línea piezométrica porque las velocidades al ser tan pequeñas tienen una carga muy despreciable, ¿no? Por ejemplo, como les decía, estas son las líneas equipotenciales. A medida que que la partícula va avanzando, pierde energía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una de 13, de 12.5, 12. Entonces, este punto tendría esta energía, 12.375. Si continuamos hacia este lado interpolando, tenemos esa energía. Ahora procedemos a dibujar y tendríamos esto. De 13 baja a 12.375 directamente, porque hay un cambio de altura. Se podría decir que la altura va variando linealmente, ¿no? Para fines didácticos. Posteriormente vuelve a bajar y llega a la carga de 8 metros. Bien, eso sería la parte manual, ¿no? Ahora, podemos utilizar métodos computacionales. En este caso voy a utilizar el programa ZIP, que es un software basado en elementos finitos, como podemos ver este ejemplo. Se crea una malla de elementos finitos que tienen dimensiones variables, no solamente rectangulares o cuadradas. Este programa o este software es muy fácil de utilizar. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo que hemos realizado manualmente lo hemos hecho aquí. Se tiene acá la carga de 13, acá una carga de 8, va variando, se va formando esta red de flujo bajo esta presa. Y se va observando que aquí la altura es mayor y va reduciendo de una forma gráfica. Aquí se puede observar la carga piezométrica que va descendiendo y como se puede observar no es exactamente lineal. ¿Por qué? Justamente porque aquí las líneas equipotenciales están más juntas, aquí andan más separadas. Nuevamente aquí están más juntas. ¿Por qué? Por el cambio de dirección que se forma en esta esquina. Podemos compararlo con el dibujo que se hizo manualmente. Bien. ¿Qué cosa es la anisotropía, no? Es la diferencia que existe entre la permeabilidad en una dirección y en otra. O sea, se sabe que en la realidad jamás podemos decir que un cuerpo es homogéneo en todas sus direcciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un caso. Para poder resolver este problema haciendo una simulación tenemos que hacer una rotación, ¿no? de anisotrópica cuando se vayan a ingresar los datos al programa, en este caso el ZIP. Por ejemplo, vamos a hacer un caso de esta presa que tiene esta permeabilidad de 0,15, tiene un caudal final, este de aquí. Vamos a suponer que este caudal es del 100%. Ahora, vamos a variar las características anisotrópicas en este suelo para ver cómo es que varía el caudal. Tenemos 4 casos. El primer caso, cuando la permeabilidad en Y es 4 veces inferior a la permeabilidad en X. Es decir, en este caso, la permeabilidad en X va a ser de 0,3 y en Y de 0.075. Se forma esta red de flujo, que se nota que es distinta, y finalmente se calcula un caudal que es 13% mayor al anterior, ¿no? Que sería este caso. Aquí teníamos un caudal menor. Entonces podemos decir que cuando la permeabilidad en Y es menor a la de X y la de X ha aumentado, la de Y ha disminuido, se puede decir que el caudal aumenta. Si hacemos el caso contrario, vemos cómo es que ha variado la malla y el caudal es menor, mucho menor. Ahora, ¿a qué se debe esto? Que haya disminuido de esta manera el caudal. Pues simplemente porque la distancia que recorre horizontalmente es mayor. Entonces, si se tiene una permeabilidad menor en la dirección X, se va a tener una pérdida de carga mayor. Ahora, vemos que verticalmente no hay un movimiento muy alto, muy grande, como comparado horizontalmente. Es por eso que verticalmente se pierde menos energía que horizontalmente. Ahora,
¿Qué pasaría si nosotros rotamos un ángulo de 45 grados, ¿no? Como hemos visto en la imagen anterior de la formación geológica? Pues llegamos a la conclusión de que de esta manera, vemos cómo ha cambiado la red de flujo, vemos que el caudal es el 88.9% de lo que era en un comienzo. Y si lo hacemos con una rotación negativa, también de 88.9%. Ahora, podemos colocar tablestacados en la presa. ¿Para qué? Justamente para que haya pérdidas de carga. Las tablestacas son verticales y, como puede verse aquí, las redes de flujo ya no pasarían directamente, sino tendrían que bajar, perderían energía hasta este punto, al momento de girar nuevamente perderían energía y después seguirían avanzando. ¿Para qué se requiere que se pierda energía? Pues para que el caudal que pase por debajo de la presa sea menor. Eso es lo que se requiere en una presa en concreto, ¿no? Podemos pasar por esta parte y vemos una geometría realizada también en el programa SIF. Podemos ver aquí la malla de elementos finitos como ha variado. Este sería un tablestacado y este sería el diseño computacional de esta presa. Ahora, de igual forma como se hizo hace un momento, tenemos esta presa, suponemos que ese es un caudal del 100%. ¿Cuánto se reduciría este caudal si nosotros colocamos una tablestaca? Por ejemplo, si colocamos una tablestaca de esta manera, vemos cómo es que han variado las líneas de flujo, van por aquí, y al hacer el cálculo del modelamiento, vemos que el caudal se ha reducido hasta un 76% de lo que era inicialmente. Podemos ver aquí cómo es que ha habido un descenso de la energía y va avanzando, y acá hay otro descenso mucho más corto que el de un comienzo. Es por eso que el caudal se ha reducido. Pero ¿qué pasaría si nosotros colocamos una tablestaca más ancha? Pues se sigue reduciendo a un 72.6%. Lógicamente esto demanda una mayor cantidad de material, entonces habría que analizar económicamente si es factible. Acá tenemos el nivel, nuevamente baja, aquí la línea gradiente es mucho más alta que aquí. ¿Por qué? Porque esto es más profundo, aquí se pierde más energía. Sin embargo, cuando va subiendo, ya el gradiente de energía es más bajo. Entonces sigue avanzando y se tiene el caudal mucho menor. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco dos tablestacas? Podemos observar que la línea de flujo va de esta manera. Y si yo coloco estas dos, veo que en este caso, en especial, la energía se ha reducido bastante y veo que el caudal final que atraviesa la presa por debajo es solamente el 61% de lo que era inicialmente. Nuevamente voy a hacer una comparación. ¿Qué pasaría si las tablestacas son más anchas? Puedo ver aquí que en este caso el caudal se reduce hasta un 57% de lo que era inicialmente. Y aquí se puede observar nuevamente la diferencia de energía biosimétrica. Eso sería todo. Espero que haya estado bien la presentación. Y nada más. Muchas gracias.